En agosto de 1965, un cargamento de semillas salía de México rumbo a la India. Cruzó los disturbios raciales de Watts en Los Ángeles, esquivó una guerra activa entre India y Pakistán y llegó a Nueva Delhi con meses de retraso. Nadie le prestó atención en los periódicos, pero ese cargamento fue, muy probablemente, el acto humanitario más importante del siglo XX. Con un contexto geopolítico detrás, por supuesto. Lo que venía adentro de esos costales no era trigo ordinario. Era el resultado de 20 años de trabajo de un hombre que había polinizado a mano miles de plantas, que había dormido en campos de prueba a más de 3,000 metros de altitud y que había desafiado a sus propios patrocinadores cuando le dijeron que esperara. Un agrónomo de Iowa, hijo de inmigrantes noruegos, que aprendió a leer en una escuela de un solo salón y que terminó recibiendo el Premio Nobel de la Paz. No de biología, no de química, el Nobel de la Paz. Ese hombre se llamaba Norman Borlaug y lo que hizo con ese trigo fue tan técnico, tan específico, tan inesperado, que todavía hoy muy poca gente entiende realmente cómo lo logró. Hola, qué gusto saludarte. Soy Olmo y esto es Podcast Agricultura. Te comparto que pronto lanzaré nueva fecha para mi entrenamiento avanzado en habilidades humanas para profesionales agrícolas. Si te interesa unirte a este entrenamiento en línea que imparto vía Zoom, te dejo el enlace en la descripción del episodio. El tema de hoy es la revolución del agrónomo más famoso. Para entender a Borlaug, hay que imaginar el mundo en 1944. La Segunda Guerra Mundial aún no termina. México importa más del 50% del trigo que consume. En el campo, las cosechas se pudren por una enfermedad llamada roya del tallo, un hongo que puede arrasar un cultivo en días. Los campesinos mexicanos, en ese entonces, todavía cultivaban con herramientas que no habían cambiado en 100 años. Ese año, 1944, la Fundación Rockefeller lanza el Programa Cooperativo Agrícola Mexicano, con el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Necesitan a alguien dispuesto a vivir en el campo para liderar este programa. Es decir, necesitaban a un investigador que estuviera dispuesto a salirse del laboratorio. A alguien que conociera las plantas desde adentro. Para ello reclutaron a un joven de 30 años que acababa de terminar su doctorado en patología vegetal en la Universidad de Minnesota y que, antes de aceptar, estuvo a punto de ingresar a trabajar con la empresa DuPont, con un salario mucho mayor, por cierto. Borlaug eligió México. Llega a Sonora con un objetivo claro: desarrollar variedades de trigo resistentes a la roya. Lo que nadie anticipó es que su trabajo lo llevaría mucho más lejos. Borlaug descubrió pronto que el trigo tradicional tiene un problema adicional al de las enfermedades. Cuando se le aplica fertilizante nitrogenado para aumentar el rendimiento, la planta crece tanto que sus tallos largos y delgados colapsan bajo el peso de la espiga. El fenómeno, lo conoces bien, se llama acame y es catastrófico. Más fertilizante en este cultivo significaba más pérdida del mismo cultivo. Era un techo biológico imposible de romper con las variedades existentes en ese momento. La solución llegó desde un lugar improbable, Japón. De hecho, en el episodio 573, el trigo defectuoso que evitó hambrunas, te comparto más sobre esta historia. En 1935, el científico japonés Gonjiro Inazuka había cruzado una variedad local de trigo enano con variedades americanas, obteniendo un material que llamó norindies, una planta de talla corta, con tallos gruesos y resistentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, un agrónomo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de apellido Salmon, llevó semillas de esa variedad desde Japón y en Washington State University, Orville Vogel las usó para desarrollar trigos semienanos de alto rendimiento. Borlaug se enteró de ese trabajo en 1952. Le escribió una carta a Vogel pidiéndole material genético. Vogel aceptó y le mandó semillas y Borlaug cruzó sus trigos mexicanos resistentes a la roya con el material japonés. Lo que obtuvo
Fue algo que nadie había visto antes hasta ese momento. Una planta de tallo corto y rígido, resistente a enfermedades, capaz de cargar espigas llenas de grano sin caerse, sin doblarse, sin el famoso acame. Una planta que respondía al fertilizante con rendimiento en lugar de responder con colapso. Pero hay otro capítulo de esta historia que casi no se cuenta. Para acelerar el trabajo, Borlaug propuso algo que sus supervisores consideraron totalmente absurdo. Cultivar en 2 sitios simultáneamente. ¿Sí? En verano sembraba en las tierras altas cerca de Toluca. En invierno sembraba en el Valle del Yaqui, en Sonora, al nivel del mar. 2 ciclos por año en lugar de 1. 2 ambientes completamente distintos en temperatura, altitud y fotoperiodo. Sus jefes en la Fundación Rockefeller se opusieron. Le dijeron que era un desperdicio de recursos y que las semillas no sobrevivirían al estrés de cambiar de entorno tan radicalmente. Borlaug se rebeló y las plantó de todas formas. Y sucedió algo inesperado. Los trigos que sobrevivían a esos 2 ambientes tan distintos desarrollaron insensibilidad al fotoperiodo. Es decir, podían crecer sin importar la duración del día. Eso significó algo fundamental. Podían adaptarse a latitudes y estaciones muy diferentes. Así fue como lo que nació como una estrategia para ahorrar tiempo se convirtió en la característica que haría esas variedades exportables a casi cualquier rincón del planeta. En 1963 México había pasado de importar más del 50% de su trigo a exportar un cierto volumen. El 95% del trigo mexicano de ese entonces era de las variedades que Borlaug había desarrollado. Ese mismo año, India y Pakistán, 2 países al borde de la hambruna y en conflicto bélico abierto, invitaron a Borlaug a evaluar sus programas. Él llegó, vio los campos y volvió a México con una certeza. Lo que había aprendido en el Valle del Yaqui y en Toluca podía funcionar en el Punjab, en India y Pakistán. La pregunta era si alguien con poder político estaría dispuesto a escucharlo. Para entender por qué el trigo de Borlaug fue tan extraordinario, hay que entender qué es el mejoramiento genético convencional y en qué se diferencia de los transgénicos que pues hoy polarizan la conversación pública cuando se habla de semillas. El mejoramiento convencional es, en esencia, una selección dirigida. Imagina que tú eres un fitomejorador y quieres una planta con mayor resistencia a la sequía. Lo que haces es que tomas una variedad que aguanta bien la falta de agua y tomas otra variedad que tiene mucho rendimiento y las cruzas. Los hijos de ambas variedades heredan material genético de ambos padres, como en cualquier reproducción sexual. El problema es que junto con los genes que te interesan, pues también vienen genes que no quieres. Entonces, tienes que volver a cruzar esa descendencia con la planta original, generación tras generación, hasta quedarte con las características buenas y eliminar las indeseables. El detalle es que este proceso puede durar 10, 15 o 20 años o incluso más. Y eso es exactamente lo que hizo Borlaug. Tomó variedades mexicanas con resistencia a la roya, las cruzó con material japonés que tenía genes de enanismo, los famosos genes RHT1 y RHT2, que reducen la respuesta de la planta a las giberelinas, que por cierto pues son las hormonas que regulan el crecimiento del tallo. Generación tras generación, seleccionó las plantas que combinaban tallo corto, resistencia a la roya y alta producción de grano. El proceso pues requirió de años de polinización manual, planta por planta. Aquí cabe la pena hacer un paréntesis. Un transgénico funciona diferente. En lugar de cruzar 2 plantas y esperar que la característica deseada se herede, que es como una especie de ruleta rusa de los genes, la ingeniería genética lo que hace es insertar directamente un segmento de ADN en el genoma de la planta objetivo. Ese ADN puede provenir de cualquier organismo, una bacteria, un virus, otra especie vegetal. No hay un cruce sexual, es una transferencia directa de información genética entre organismos
que no podrían reproducirse entre sí naturalmente. Cierro paréntesis. La diferencia es importante porque se suele pensar que los transgénicos son una versión más moderna y precisa del trabajo de Borlaug, y eso es una simplificación que necesita matizarse muchísimo. El mejoramiento convencional trabaja dentro de la variabilidad natural de una especie o de especies relacionadas. El transgénico rompe esa barrera taxonómica y eso no lo hace más peligroso por definición, pero tampoco lo hace idéntico. Ahora bien, aquí entra la geopolítica. En 1965, cuando el cargamento de semillas de Borlaug cruzaba medio mundo para llegar a la India, el presidente Lyndon Johnson tomó una decisión radical. Cortó el suministro de trigo estadounidense a la India en plena sequía. Era una presión política y deliberada para que el gobierno indio adoptara las nuevas variedades que se le estaban enviando y dejara de depender de la ayuda externa como hasta ese momento solía pasar. Para Johnson, la Revolución Verde era también una estrategia de guerra fría. Y esto solo se puede explicar en la forma en que lo articuló la Fundación Rockefeller. Nadie se vuelve comunista con el estómago lleno. La maniobra funcionó. En 1968 la cosecha de trigo en la India fue un 50% mayor que cualquier récord previo. Pakistán, por su parte, en ese mismo periodo, pasó de importar casi todo el trigo que necesitaba a exportar trigo. El éxito fue tan rápido que el gobierno pakistaní imprimió un sello postal con una espiga de trigo para celebrarlo. Y bueno, cabe aclarar que en esos años, en esas décadas, pues seguramente imprimir un sello postal era algo destinado solamente para eventos muy importantes. Pero el legado de Borlaug tiene aristas que él mismo reconoció antes de morir y que la gente suele dejar fuera cuando se discute la Revolución Verde. ¿Qué fue lo que el mismo Borlaug dijo, vio, pensó y analizó? Que las variedades de alto rendimiento, como las que él desarrolló, solo funcionan si van acompañadas de fertilizantes sintéticos, irrigación controlada y manejo técnico del suelo. Y lo reconocía más que nada como una especie de limitante, porque sabía que en regiones donde esa infraestructura, donde esa estructura no existía, como por ejemplo gran parte del África subsahariana, la revolución verde pues no tendría el impacto deseado, no llegaría como así sucedió. Y claro, a partir de la revolución verde, los fertilizantes nitrogenados derivados de combustibles fósiles se volvieron indispensables para la agricultura, creando una dependencia que dura hasta el día de hoy. Pero el mismo Borlaug lo advirtió en su discurso al recibir el Nobel en 1970. Dijo que la marea había cambiado a favor de la humanidad, pero que podría revertirse si caíamos en la complacencia. Tenía razón en las dos cosas, porque hemos caído en la complacencia. Para finalizar este episodio te voy a compartir 3 datos interesantes sobre el tema. El primero es que el nombre Revolución Verde no lo inventó Borlaug ni ningún otro agrónomo. Lo acuñó William Gaut, un funcionario de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, en 1968. De hecho, Borlaug nunca usó ese término para referirse a su propio trabajo. Él simplemente le llamaba producir más en menos tierra. Segundo dato. El gen que hizo posible todo el trigo semienano del planeta, el Norin 10, viajó desde Corea hasta Japón hace siglos como material vegetal de cultivos locales. Cruzó el Pacífico como botín de guerra científico después de 1945, que bueno, sabemos que hubo por ahí en esos entonces guerras entre Japón y Corea. Luego pasó por un laboratorio en el estado de Washington, en Estados Unidos. Llegó por correo a México en un sobre que Borlaug guardó como si fuera un tesoro. Entonces estamos hablando de un gen con una historia de migraciones bien interesante. Y tercer y último dato. En sus últimos años, Borlaug defendió públicamente los cultivos transgénicos como la siguiente herramienta necesaria para alimentar al mundo. El hombre que había hecho todo con cruces convencionales durante décadas argumentaba que rechazar los transgénicos por ideología,
sin evaluar la ciencia caso por caso, era tan irracional como haber rechazado su trigo semillenano en los años 50. Sus críticos, incluidos ambientalistas que reconocían parte de su trabajo, no siempre estuvieron de acuerdo. Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, murió en septiembre de 2009, a los 95 años de edad, trabajando hasta casi sus últimos días en proyectos en África. Su historia no es la de un héroe sin sombras, pero tampoco la de un villano. Es la historia de un científico que vio morir de hambre a niños en la India en 1966 y decidió que eso no podía ser inevitable. Tomó un gen japonés, lo cruzó con trigo mexicano, lo sembró a 2 altitudes distintas al mismo tiempo, incluso ignoró a sus jefes, convenció a 2 gobiernos que se estaban disparando entre sí y alimentó a 1 billón de personas. No hace falta estar de acuerdo con todo lo que hizo o representó, pero sí hace falta entender la magnitud de lo que logró. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional o una profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas, entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas, porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.